que faltaba una cosa que ahora está en mucho mayor medida, que es que la batalla no solamente se da en los hospitales, se da en la calle, se da en que nos movamos menos, se da en que cumplamos mejor la cuarentena. Pero y esa eso era una estrategia... creo que con las personas que invita, el ministro París le ha dado ese carácter. Pero es una estrategia... Y también hay otros temas de fondo, como el trabajo con la Dirección Primaria de Salud. Pero es una estrategia de cómo ver la pandemia. No era una casualidad, esa era la estrategia y esa era la mirada del ministro Mañalich y del gobierno en ese minuto, ¿no es cierto? Precisamente lo que le pedían los alcaldes, muchos estudiosos científicos, muchos pensadores de Chile, era que una pandemia era más que el tema de salud, era más que el virus, ¿no? Era un tema social, era un tema económico, era un tema sociocultural, y resulta que el ministro Mañalich se negó en el tiempo, de una manera bien determinada, ¿no es cierto?, a abrir esa conversación y ese espacio. Pero bueno, le puso una lápida ayer el ministro París con todas las frases que dijo, ¿no? Yo no soy un yes man, yo no soy la continuidad. Bueno, yo creo que es cierto lo que el ministro París ha dicho, porque se insiste mucho en que hay que cambiar la estrategia. Yo creo que el ministro París ha cambiado la estrategia. Obviamente que las estrategias no son que yo voy así y de repente voy así, pero son virajes. Y yo veo el cambio en dos sentidos. Uno, en que ha puesto la pandemia en una perspectiva de sociedad. No es solamente cuántos ventiladores me quedan. 300 ventiladores, ya, ok, bueno, pero la gente dice, ya, ¿y eso cómo me toca a mí? Bueno, yo tengo que sentir que si yo me muevo menos y me quedo más en la casa, estoy colaborando decisivamente a que finalmente menos gente muera. Esa es la realidad. Y por tanto, digamos, ese traslado de la pandemia a la sociedad entera, creo que es un cambio bien relevante. Y segundo, hay cambios también más pequeños, más internos de salud, pero que son muy importantes. Yo veo, por ejemplo, que 1 o 2 días después de asumir, el ministro París hizo una reunión con los directores de salud. Obviamente, en nuestro caso, hay una directora de salud que asistió. Y a la salida de la reunión, virtual obviamente, me dijo, mira, alcalde, aquí, ahora nosotros vamos a hacer la trazabilidad, ahora vamos a hacer esto. Entonces, hay también cambios internos, ¿alcalde?, que son relevantes. Pero hay palabras que dijo el ministro que son de fondo. Una de ellas es limitar las ganancias de la ISAPRE y utilizar esos excedentes para cubrir otras necesidades. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. O sea, primero creo que por eso lo mencioné al principio, que es que ¿usted está de acuerdo? ¿Le parece bien o usted está de acuerdo? ¿Le parece bien o usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y lo digo en dos sentidos. Uno, que el ministro París viene con una lógica de Estado, de observador. Ahora le toca actuar como ministro, que no se casa con una ideología, no viene de una trinchera, sino que está mirando en una perspectiva más amplia. Es un tema que excede la pandemia, que va a estar durante los próximos años, es una industria regulada, y me parece bien. Entonces creo que son miradas nuevas que le hacen bien al país, porque en estos momentos en que estamos viviendo una situación tan dramática, tú tienes que abrirte a cosas nuevas en vez de aferrarte a creencias que a lo mejor no son tan relevantes en este minuto. El tema relevante es si efectivamente esto revela un cambio del presidente Piñera. Si efectivamente el presidente Piñera está entendiendo que la pandemia tiene que abordarse de otra manera. La dupla, ministro Mañalich, presidente Piñera, era una dupla, la verdad, que muy unida y hermética, según lo que hablan también sus cercanos. Entonces, y donde de alguna manera el presidente Piñera y el ministro Mañalich creyeron que la estrategia era una. Ahora hay que ver finalmente cuánto cree el presidente de la República que se equivocó y que quizás esto tiene que llevarlo de otra manera otro ministro. Bueno, son etapas en la pandemia y son etapas en la vida de los países, pero recordemos una cosa, Monse, que es que cae por su propio peso, pero que es bueno decirlo, digamos. El presidente Piñera puso al ministro París. Entonces, obviamente me imagino que esa decisión tiene que ver no solo con desgaste del anterior ministro, con la situación que vivió, sino que compensar, bueno, para este momento, lo que Chile necesita ahora es alguien como el ministro París. ¿Y no cree que fue demasiado tarde? Me imagino que cuando tú lo nombras, sabe a quién estás nombrando. Sí. No solo en cuanto a sus conocimientos de salud, que son importantes, obviamente, pero
casi tan importantes como los procedimientos de salud son las experiencias personales, las personalidades, todas esas cosas son muy relevantes. Pero también. le voy a dejar formular la pregunta. ¿No fue quizás demasiado tarde el cambio de ministro respecto por el mismo cambio de estrategia? Sí. Y yo le voy a dejar otra para no hablar de los demás, para hablar de usted. Porque si fue candidato a la presidencia, ya en un par de ocasiones, nunca lo había escuchado esto de que la ISAPRE ganaba mucho, tenía muchas utilidades, se iluminó en este último tiempo, después de tanto tiempo, pero no me responda, estaba él, para no hablar siempre de los demás. Alcalde, para hablar de usted fue candidato a la presidencia, todo, nunca lo vi como ahora, que dice que usted está de acuerdo con que hay que limitar las ganancias de la ISAPRE. Nunca lo vi en esa posición, en esa postura. ¿Qué cambió en usted? ¿Se iluminó con la pandemia? ¿Sintió que ahora es tiempo de cambiar? ¿Ve el mundo de una manera distinta? No me iluminé con la pandemia, Julio César. La verdad es que yo hace ya varios años que estoy en una postura en que entiendo que el mundo ha cambiado, que le hace mal a Chile la política de trinchera, de la confrontación, que tanto personal como del llevar las cosas al extremo, de tirar las cuerdas, que al revés, que hay que salir de la trinchera, tratar de encontrarse con el otro, buscar puntos de acuerdo. Estoy desde hace años en esa postura y por tanto, cuando uno tiene esa postura, no hay dogmas, digámoslo así. O sea, sino que uno, veamos, analicémoslo, será bueno, cuántas son las utilidades de la ISAPRE, cuál sería la utilidad normal que deberían tener, qué haríamos con el resto. O sea, son temas que se pueden conversar. El tema de la ISAPRE y muchos otros. Entonces no es que yo me iluminé ayer, sino que hay una actitud que la vida te enseña, probablemente la experiencia te enseña que los países avanzan cuando tú logras acuerdos. Y para eso tú tienes que sentarte en mesas, no con una fórmula intransigente de decir esto a mí es sagrado, sino que decir, pero eso, todo se puede discutir. Pregunta, veamos quién es mejor y quién es peor. Pero, alcalde, usted es uno de los presidenciables del momento. Es decir, en la encuesta sale arriba. ¿Usted con lo que dice, se sentiría cómodo entonces gobernando con su coalición, siendo el candidato de su coalición Renovación Nacional y la UDI, pensando en que hoy día hay tantas diferencias en lo que usted plantea de lo que plantean los partidos que lo respaldarían? Monse, yo no quiero elucubrar sobre eso porque soy alcalde y tengo que concentrarme en mi trabajo de alcalde. Pero sí te diría una cosa, que si el ministro de Salud que acaba de poner el presidente dice eso, bueno, ¿por qué no se va a poder analizar? Y más aún, te dije antes, me gusta que se nombren ministros que son personas que trascienden un sector político. Sí, pero le estoy preguntando y que son capaces de trabajar con personas que piensan distinto. Es que le estoy valor. Es que le estoy preguntando a usted, porque usted es alcalde, pero también es presidenciable. ¿Se sentiría cómodo gobernando con Renovación Nacional y la UDI? ¿O realmente hoy día ese sector político no le acomodaría tanto eventualmente siendo candidato presidencial? Es que cualquier cosa que uno diga sobre eso le van a decir, usted entonces... Te voy a decir lo siguiente, Chile necesita un gobierno lo más de unidad nacional posible. Lo más de unidad nacional posible. Vamos a estar saliendo, si tú me quieres llevar ese tema, vamos a estar saliendo de un momento en que vamos a haber enfrentado una pandemia con todas las consecuencias que significa. Venimos de un estallido social que ya hizo cambiar muchas de las cosas que nosotros pensábamos cómo debían ser. Y vamos a enfrentar una crisis económica, no digo vamos a enfrentar, ya estamos enfrentando una crisis económica, pero que va a ir más allá, ¿alcalde? Y social, que va a ir más allá del tema del COVID. Por tanto, si tú me preguntas cómo debería ser el próximo gobierno de Chile, el próximo gobierno de Chile debería ser de lo más de unidad nacional posible y por tanto cada vez con más personas del estilo y de la que ha manifestado en estos días el ministro de Salud. O sea, personas que pueden trabajar con todo el mundo, que son abiertos, que buscan la colaboración. Ese es el Chile del futuro. Alcalde, sí, es evidente que la política tiene que tener unidad y además tomar acuerdos, ¿no? Necesitamos que la clase política tome acuerdos, ¿no es cierto?, por el bien del país. Pero este es un tema de fondo porque este es un tema que tiene que ver con la salud. Si la salud es un negocio o no.
y es un tema muy profundo porque, claro, cuando se habla de limitar la utilidad de la ISAPRE se toca un punto, pero también estamos hablando de una industria que ha discriminado por años a las mujeres, que ha discriminado por años a los abuelitos, a las personas mayores, que ha discriminado por años a las personas que ya tenían alguna patología, que no le ofrecían salud a gente que la necesitaba. Entonces, estamos hablando de un tema que trasciende, ¿no es cierto?, esto de la unidad nacional y todo, que está muy bien, sino que es como un tema de fondo de país, ¿no? Es que los países tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando hablamos del prenatal, ¿no es cierto?, y es una decisión de país, es muy importante, ¿no es cierto?, son temas que tomamos como nación, es decir, en Chile pasa esto, no en el gobierno de esto, el gobierno de este otro, ¿no es cierto? Queremos que nuestras mamás estén con los hijos. Y por eso el tema queremos integrarlo con otros invitados, para que usted lo comente también, alcalde, junto a Monse, a nuevos invitados. Así es, estamos junto al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, estamos junto también al alcalde de La Granja, Felipe del Pin. A ver, bueno, estamos conversando el tema, por cierto, el tema de las ISAPRES. Diputado Guillermo Ramírez también. Estamos con el diputado Guillermo Ramírez. Se lo voy a preguntar al tiro, diputado. Un alcalde que dice que hay que limitar las ganancias de las